Si eres joven, si tienes planes, si tienes proyectos, la juventud tiene muy poco que ver con la edad cronológica de la persona. La juventud tiene más que ver con la edad mental, emocional y espiritual de la persona. Si te sientes joven, alguien puede decir amén en esta hora. Si te sientes con juventud, pues tú eres la persona indicada para hacer lo que Dios quiere hacer a través de esta generación. Te debo decir en esta hora que eres la persona indicada para recibir el favor y la misericordia de Cristo. Si hay un vaticinio que no se alinea con el propósito de Dios, si hay un vaticinio en tu salud que no conviene, si hay un vaticinio en tus finanzas que es negativa, si hay un vaticinio de que serás desprendido de tus bienes, de tu casa, de tu carro, de tu negocio, porque la situación te ha empujado a la quiebra, debo decirte que tú eres la persona indicada para recibir un milagro de Dios en esta hora. La persona indicada. Justamente de esto vamos a estar hablando en los dos servicios en el día de hoy. Ser la persona indicada es cumplir con los requisitos, con las expectativas de quien nos puede calificar como la persona indicada. Hay veces, y un testimonio muy personal que debo dar, y lo he dicho muy pocas veces, pero debo compartirlo en esta ocasión. Cuando nos iniciamos para dar nuestros primeros pasos ya como profesional en el área de la ingeniería eléctrica, una empresa multinacional puso un anuncio y en ese anuncio colocó: se necesitan ingenieros eléctricos, pero que además de ingeniero eléctrico hablen muy bien el inglés y que también venga de un barrio muy humilde de la ciudad capital, de un barrio pobre. Y digo yo, bueno, por ese anuncio lo que le faltó fue poner mi nombre. Y cuando vamos a la entrevista, pues nos entrevista el CEO de esa empresa, totalmente en inglés, pero antes de mí había muchachitos blanquitos así como Ruth, que venían de Intec, ¿no? Y Nicole, que venían de Intec, ¿no? Otros blanquitos como Carlenis, que venían de Unive. Y yo digo, yo que estoy detrás, digo, bueno, yo voy a estar aquí para cumplir con un requisito. Usted recuerda la canción de Juan Luis Guerra que dice: yo estudio apenas en la UAS, ¿verdad? Así estaba yo ahí detrás. Yo, pero señor, si tú me has permitido venir acá, y veo todos estos blanquitos que pasan con su anillo grande de estas grandes universidades, y yo ni el anillo compré. Ni el anillo compré. Digo, bueno, señor, tú me mandaste aquí, espero que no me hagas pasar vergüenza. Cuando veo que estos muchachos pasan, muchachos que mientras estaban hablando ahí, algunos decían, no, yo las vacaciones mías las pasaba en Universal Studios, otros dicen yo iba a Walt Disney, otros se iban para Marsella. Yo digo, bueno, yo me iba para Polo, Barahona, y allá duraba mis meses, ¿no? Y digo, bueno, señor, pero tú me enviaste, tú vas a hacer un lío. El caso fue que pasaron los bonitos, riquitos y todo a la entrevista, ingenieros también, bien preparados, probablemente hasta mejor preparados que yo. Pero resulta que el que cumplía con los 3 requisitos era Carlos. Vivía en un barrio muy humilde de la ciudad capital, debajo del puente. Hablaba inglés perfectamente y era un ingeniero joven. Al otro día, al único que llamaron fue a la persona indicada. Yo quiero decirte hoy que tú también eres la persona indicada para cumplir el propósito de Dios. Aleluya. Tú eres esta persona indicada. ¿Sabes cuál es el problema? Dainel, búscame por ahí el sonido de una arpa desafinada, por favor. ¿Sabes cuál es el problema? Que a veces estamos como una arpa vieja, desafinada, llena de polvo. Como decía una canción,
muy antigua. A veces no nos damos cuenta que somos una arpa vieja, pero que somos arpa. Lo que está faltando es un arpista que la afine y que la ponga a tocar. ¿Cómo tocaría Dainer una arpa afinada? Dame un tono de una arpa afinada. Y que le dé melodías hermosas. Que la ponga a sonar, que la ponga a hablar. Jesús pone a hablar las arpas viejas. Jesús pone a hablar los violines viejos. Jesús pone a tocar como deben tocar aquellos instrumentos que el mundo dijo, ya tú no sirves para nada. Cuando el mundo dice, ya tú no sirves para nada, Cristo te agarra en las manos, te afina y te pone a cantar melodías del cielo. Alguien puede adorar al Señor en esta hora. De eso se trata. Tú eres la persona indicada. ¿Sabes por qué eres la persona indicada? Porque estás en el tiempo de Dios. Alguien repita conmigo, estoy en el tiempo de Dios. Este es el tiempo de Dios para tu vida. Este es el momento de Dios para tu vida. Ayer ya se fue, iglesia. Por el ayer no puedes hacer nada. Por los errores del ayer lo más que puedes es lamentarte. Hoy es el día aceptable de Dios para tu vida. Hoy es el día que Dios necesita para hacer, ¿sabe qué? Lo que va a hacer en tu vida para provecho tuyo y de los tuyos. Alguien puede adorar al Señor en esta hora. Este es el momento aceptable. Lo dice el apóstol Pablo. La segunda epístola a los Corintios, capítulo 6. Vete conmigo, por favor. Corintios 6, segunda Corintios 6, desde el verso 1 en adelante. Así pues nosotros, como colaboradores suyos, os exhortamos también a que no recibáis en vano la gracia de Dios. Dice el verso 2, porque dice, en tiempo aceptable te he oído y en el día de salvación te he socorrido. He aquí ahora, iglesia, escucha, he aquí ahora el tiempo aceptable. He aquí ahora el día de salvación. Este es tu día, este es tu tiempo, este es tu temporada, esta es tu etapa para ver la gloria de Dios hecha realidad en tu vida. Este es el momento. Y te voy a decir aún más, iglesia. Eres la persona indicada. Estás en el tiempo indicado. Estás con la gente indicada, estás en el lugar indicado y tienes al Dios que te hace a ti ser la persona indicada en este momento. Alguien tiene que adorar al Señor. Y te digo más, si te consideras ser joven, me llama mucho la atención la palabra que se usa en el idioma griego para referirse a joven. Es la misma palabra que se utiliza para nuevo, para novel, para alguien con poca experiencia, poco experto, para alguien que se inicia en una carrera, en una actividad. Si sientes ser esa persona, pues te informo algo. ¿Sabes qué? Es la persona indicada para ver a Dios glorificarse en tu vida. Si te sientes ser joven y por ello te crees o algunos creen que eres incapaz de ocupar posiciones, que eres incapaz de avanzar y crecer como otros no pudieron hacerlo, te digo que eres la persona indicada para que Dios se glorifique de manera sobrenatural en tu vida. Y hubo un caso de un joven. Hubo un joven en la Biblia que algunos creen que no llegaba a los 24 años. Otros afirman que no llegaba a los 19 y que probablemente fue la edad máxima que pudo haber tenido cuando Cristo lo llamó. Se trata de Juan. Juan el discípulo amado. Juan, que le tocó ser parte de lo que algunos estudiosos definen como el círculo íntimo de Jesús, integrado solo por 3 personas. Entre los 12 discípulos había 4 círculos. Un círculo íntimo, que era el círculo con el que Jesús lloraba. Era el círculo de Juan, era el círculo de Pedro y era el círculo también de Jacobo, el hermano de Juan. Recuerden que a Jacobo y a Juan Jesús le puso los hijos del trueno. Estos 3 discípulos estuvieron con Cristo en momentos en que no hubo más nadie para ser testigo de lo que estaba ocurriendo. Momentos como el momento de la transfiguración, ¿lo recuerdan?
En ese momento de la transfiguración, donde el Hijo del Hombre fue glorificado, donde Elías y Moisés lograron ver lo que profetizaron tantos siglos antes de ver al Hijo de Dios glorificado. En ese momento de la transfiguración, estuvieron en el momento de la resurrección de la hija de Jairo, estuvieron en el monte de los Olivos para escuchar la profecía sobre los tiempos finales allá en Mateo 24. Estuvieron también en el Getsemaní junto a Cristo, cuando dice la Biblia que los poros de Cristo salían gotas de sangre de la presión espiritual y humana que estaba recibiendo. Pero Juan también estuvo ahí en la cruz cuando Cristo se despedía de su ministerio terrenal y le dio un encargo tan grande, de tanta responsabilidad, que solo se le puede dar a gente que sean las personas indicadas para esos encargos. ¿Cuál encargo? Juan, he aquí a mi madre María, que ahora será tu madre. Madre María, he aquí a Juan, que ahora será tu hijo. Cristo tenía que encargarse de que su madre quedaría en buenas manos. Ese mismo joven, ese jovencito Juan, era tan joven que cuando las mujeres dijeron que Jesús había resucitado, él y Pedro salieron al sepulcro, y Juan llegó primero que Pedro al sepulcro, porque Juan se fue corriendo, Pedro, ya mayor de edad, se fue caminando. Aunque ciertamente hay que reconocerlo, Juan se quedó en la puerta mirando, pero cuando Pedro llegó, Pedro se metió al sepulcro y vio que había ciertamente resucitado el Jesús de Nazaret. Juan tuvo a su cargo el escribir el único evangelio que no es evangelio sinóptico, sino que es el evangelio general, el evangelio universal del evangelio de Juan. Escribió 4 epístolas, pero también le tocó a Juan, ya un ancianito, ser exiliado a la isla de Patmos, y allá en Patmos, por el emperador Domiciano, recibir la revelación del Apocalipsis, mediante el cual se le iba a explicar a las futuras generaciones cómo sería el final de los tiempos. Ese jovencito, que quizás la sociedad lo pudo haber descalificado por su juventud, fue la persona indicada para hacer todo lo que le he revelado en esta hora, y para ser el único de los 12 apóstoles que no murió martirizado, sino que murió de muerte natural. Lo que la sociedad no veía en Juan, por ser Juan tan joven, lo vio Jesús desde que lo tomó a su lado y le permitió recostarse permanentemente sobre su hombro. Dice el apóstol Pablo a Timoteo: joven, nadie tenga en poco tu juventud, sino sé ejemplo en toda buena obra para con los demás. Si eres joven, si tienes planes, si tienes proyectos, la juventud tiene muy poco que ver con la edad cronológica de la persona. La juventud tiene más que ver con la edad mental, emocional y espiritual de la persona. Si te sientes joven, alguien puede decir amén en esta hora. Si te sientes con juventud, pues tú eres la persona indicada para hacer lo que Dios quiere hacer a través de esta generación. Sí, si sobre ti y tu familia hay un pronóstico negativo, si el mundo, la sociedad y la ciencia, si los estudiosos de la psicología, de la terapia familiar, de la psiquiatría están dando un pronóstico contrario al pronóstico tuyo, te debo decir, al pronóstico de Dios, te debo decir en esta hora que eres la persona indicada para recibir el favor y la misericordia de Cristo. Si hay un vaticinio que no se alinea con el propósito de Dios, si hay un vaticinio en tu salud que no conviene, si hay un vaticinio en tus finanzas que es negativa, si hay un vaticinio de que serás desprendido de tus bienes, de tu casa, de tu carro, de tu negocio, porque la situación te ha empujado a la quiebra, debo decirte que tú eres la persona indicada para recibir un milagro de Dios en esta hora. Porque hoy es el día aceptable. Hoy es el día en que los milagros de Dios están entregándose a diestra y siniestra. ¿Habrá alguien que pueda recibir en esta hora un milagro de parte de Dios? Dios se regó con los milagros. Dios se regó con su favor. Dios se regó con su misericordia para que la gente indicada lo agarre en esta hora. Oh, gloria al nombre de Jesús.
Hubo un rey llamado Ezequías. Y aparece este relato de este rey, un rey bueno, un rey noble, un rey que todo lo que hacía era para recibir cosas buenas, cosas honorables. Un rey que su vida era un testimonio vívido de lo que es servirle a Dios. Isaías, en el capítulo 38, a la altura del verso 1 en adelante, va y visita a este rey Ezequías, del cual se cree que Isaías era primo de Ezequías. Era duro dar una noticia como esta a un primo y por demás el rey. Isaías, contrario a otros profetas, era de la nobleza de Israel. Pertenecía a la realeza, aunque él mismo no participaba de las cortes reales. Fue consejero de varios reyes Isaías. Isaías profetizó durante 4 reinados también, que los respetaban bastante. No es pecado estar al lado de los reyes. Pecado es hacer lo malo que hacen los reyes y ocultar las cosas malas que los reyes hacen y no denunciarla como profeta de cada tiempo que le corresponda profetizar. Isaías va donde el rey Ezequías y le da un mensaje de parte de Dios y le dice: Ezequías, prepara tu casa, que en poco tiempo morirás. Qué noticia más terrible, Andrés. Prepara tu familia, que en poco tiempo vas a guindar los tenis. En poco tiempo no vivirás más. Pero me encanta la reacción de Ezequías cuando la gente sabe que es la persona indicada. Alguien repita conmigo: yo soy la persona indicada. Cuando la persona sabe que es la persona indicada, cuando recibe malas noticias, cuando recibe pronósticos negativos, en lugar de irse a morir en la víspera, porque hay gente que le encanta morirse en la víspera. Hay gente que antes de que la enfermedad le agarre, ya están enfermos. Hay gente que antes de que la crisis lo agarre, ya están quebrados. Que hay gente que antes que la nevera se le vacíe, ya están declarando miseria y están declarando pobreza. La gente sabe que es persona escogida, aunque vea el mar entrando a su casa, dice: aquí en mi puerta el mar se va a parar y no entrará, porque yo soy la persona indicada para esta generación. Dios obrará a través de mí. Ezequías, dice la palabra en el verso 2 de Isaías 38, entonces volvió Ezequías su rostro a la pared e hizo oración a Jehová. Órale a tu Dios. Recuérdale a tu Dios: Señor, tú dijiste que yo soy la persona indicada, que mi familia es la familia indicada, que los míos son los indicados para este tiempo. Y dijo Jehová luego a Isaías: Isaías, tú viste la puerta por donde tú entraste a dar la mala noticia a Ezequías de que moriría en poco tiempo. Pues mira, Isaías, devuélvete por ese mismo lugar y dile a mi hijo que él es una persona indicada para este tiempo, que le postergo y le prolongo su vida por 15 años más, porque todavía él no ha terminado su misión en esta tierra. Oh, gloria al nombre del Señor. Dios te prolonga los tiempos cuando eres su persona indicada. Ese pronóstico cortaba con una palabra de compromiso de Dios. Como usted muy bien sabe, en el caso de Ezequías tuvo un hijo llamado Manasés, más malo que el mismo infierno. Manasés, este era más malo que las AFP, era malísimo. Era malo, muy malo Manasés, muy malo. Empezó a montar los altares y metió dioses extraños y cultos extraños en Israel. Cuando se hace el análisis y la exégesis bíblica, se revela que Manasés comenzó a reinar a los 12 años. Repita conmigo: 12 años. 12 años de edad tenía Manasés cuando comenzó a reinar. ¿Sabe qué significa eso? Que si Ezequías hubiera muerto en el momento en que Isaías le dio la profecía, ¿sabe qué hubiera ocurrido con el linaje de David? No hubiera habido rey en el trono de David. Y Dios entonces hubiera dejado su palabra de compromiso con David por el suelo. ¿Por qué razón? Porque Manasés nació 3 años después del Señor decirle a Ezequías que le extendía la vida. ¿Por cuánto? Por 15 años. ¿Qué fue lo que vio el Señor? El Señor vio su promesa. El Señor vio su palabra.
El Señor vio su compromiso. ¿Con quién? Con el ungido David. ¿Y quién fue David? Una persona indicada para hacer el propósito de Dios en su tiempo. Y como Dios se comprometió con esa persona indicada, se lo dijo a David. Ese es el pacto davídico. Le dijo a David: David, por cuanto has andado conforme a mi corazón, no faltará gente de tu linaje en el trono de Israel. Cuando Ezequías recibió esa palabra, el Señor dijo: pero ven acá, si yo ejecuto esa palabra, si ejecuto esa promesa, tengo un propósito para lo que hice, pero si lo ejecuto, voy a cortar la promesa que le hice a David hace tantos siglos, y dejará de haber linaje de David en el trono de Israel. Dios te ha hecho promesa. Levante su mano, diga: yo soy una persona de promesa. Sobre ti hay promesas, y aunque Dios tenga que devolverse en sus decretos, oh, pastor, es una blasfemia. No, Dios se devuelve en sus decretos. Dios se devuelve en sus decisiones. Dios cambia en sus decisiones. ¿Sabe cuándo? Cuando encuentra una persona indicada que sabe cómo mover el corazón de Dios. Cuando encuentra a alguien que, aunque haya caído, sepa: sé que mi Redentor vive y que aún del polvo se va a levantar. Cuando la persona sabe que no importa cuán bajo haya caído, hay una sangre que es más poderosa que esa caída. ¿Alguien dice amén? Cuando la gente sabe que los labios que le critican son menos fuertes e impactantes que los labios que le bendicen, es una persona indicada y no va a perecer en medio de los tiempos. Alguien puede adorar al Señor en esta hora. Tú eres una persona indicada, al igual que lo fue Ezequías. Si has fallado a Dios, iglesia, si has fallado a Dios y has violado sus mandamientos en algún momento, te digo algo en esta hora: tú eres la persona indicada para recibir redención de tus pecados. Si has caído, si te has olvidado de lo que Dios ha hecho en ti, si te has alejado de la senda, si has distanciado tu vida espiritual de la vida de tu sustentador y tu creador, pues te digo, no importa cuán bajo hayas caído, la sangre de Cristo te limpia de todo pecado, dijo el apóstol Juan. La sangre de Cristo te restaura, y el Espíritu Santo está dispuesto a levantarte, a fortalecerte y a restaurar esa relación contigo. Yo quiero que te vayas conmigo, por favor, al segundo libro de Samuel. En el segundo libro de Samuel, capítulo 12, del verso 13 en adelante. Ahí estamos frente a aquel momento histórico de la caída de David. El mismo David con quien Dios hizo pacto davídico. El mismo David al que Dios le prometió linaje permanentemente en el trono de Israel. Ese mismo David cayó, pecó, y pecó de tal manera, porque mientras más alto estás, más duro te das cuando caes. ¿Alguien dice amén? Iglesia, estás sentada en lugares celestiales, dice la palabra. Trata nunca de caer, por favor. Pero si caes, no te quedes en el suelo. Levántate en el nombre de Jesús. En ese pasaje bíblico hay un profeta Natán. Profeta Natán va y le dice a David: mira, lo que hiciste con la mujer de Urías, no debiste hacerlo. No debiste hacerlo. Pecaste. Pero pecaste más aún mandando asesinar a Urías Tisbita, el esposo de esa mujer. Y le pone el relato y la parábola de dos hombres que había en una ciudad. Un hombre rico que tenía muchas vacas y muchas ovejas, y un hombre humilde que nada más tenía una sola ovejita. Y de repente alguien vino a visitar esa ciudad, y el hombre rico, para agradar al visitante, en lugar de coger una de sus muchas ovejas o de sus muchas vacas, fue y le quitó la única ovejita que tenía el hombre pobre. Cuando David se entera de eso, dice: pero ven acá, en mi reino no puede pasar algo así. El que hizo eso, que se prepare, que es digno de muerte. Y Natán le dice: ese eres tú mismo. Quedó petrificado, quedó tieso, se quedó tuche y sin sacar rayita, como decíamos cuando jugábamos bolitas chiquitos, ¿no? Se quedó sorprendido. Pero ¿sabe cuál fue la reacción de David? Vete conmigo, por favor. Segundo libro de Samuel, capítulo 12, verso 13. Entonces dijo David a Natán: contra Jehová he pecado. Y Natán dijo a David: también Jehová ha redimido tu pecado.
no morirás. Alguien tiene que escuchar esta palabra en esta hora. No morirás. El pecado no será la causa de tu muerte, porque la redención de Cristo te va a alcanzar, porque tú eres una persona indicada. Eres la persona indicada para este tiempo. El pecado te mordió, es verdad. El pecado te golpeó, es verdad. El pecado te puso a comer del polvo de la derrota espiritual. Eso también es verdad. Pero todavía es verdad que hay una sangre que fluye en la cruz del Calvario, dispuesta a limpiarnos de todos nuestros pecados. No hay pecado tan grande, iglesia, que Dios no pueda perdonar. No hay caída tan profunda que Dios no pueda levantarte. No hay heridas tan hondas que Dios no pueda cicatrizar con la sangre del Cordero Inmaculado sacrificado en la cruz del Calvario. Dios te dice en esta hora: no te quedarás muerto en el pecado. Te voy a levantar y te recuerdo que eres mi persona indicada para este tiempo, para esta generación. Oh, alguien puede adorar al Señor en esta hora. Aleluya. El mundo nos dice lo contrario. El mundo nos dice: tú no puedes estar entre esa gente. Tú no calificas para estar entre ellos. Tú no ves lo que tú haces de lunes a viernes. ¿Cómo vas a ir a la iglesia? Tú no ves todo lo que tú has hecho durante toda esta semana. ¿Cómo vas a ir a la iglesia? ¿No te das cuenta que todos avanzan y tú no avanzas? ¿No te das cuenta que todos prosperan y tú no prosperas? ¿No te das cuenta que por más que te oran y te oran, no superas tu situación económica? ¿No te das cuenta que por más que te oran y te oran, tu problema de salud persiste? El mundo te dice eso, pero Cristo te dice, como le dijo Natán a David: tranquilo, no morirás. Si eres una mujer, mujer a la que la sociedad por alguna razón durante muchos siglos le puso muchas limitaciones que gracias a Dios han ido salvándose con el tiempo, de manera específica, después que en la historia de la humanidad surge alguien llamado Jesús. Jesús fue la primera persona, el primer líder, el primer maestro que le entregó poder a la mujer, que le entregó autoridad a la mujer. La primera figura de carácter mundial y de liderazgo trascendente que le dijo a la mujer: tú y el hombre son igual ante la sociedad, ante la economía, ante la administración privada y la administración pública. No iguales biológicamente, porque nunca seremos iguales biológicamente. ¿Alguien entiende lo que estoy predicando? Los huesos de las mujeres siempre serán huesos femeninos. Y los huesos de los hombres siempre serán huesos masculinos. No importa lo que se hagan, lo que se corten, lo que se pongan, lo que se inyecten, siempre serán huesos masculinos y huesos femeninos. La zona pélvica de la mujer siempre será diferente a la zona pélvica del hombre. El cerebro de la mujer, por razones biológicas, siempre será ligeramente más pequeño que el cerebro del hombre. Y otras características biológicas insalvables que no hacen a la mujer inferior al hombre, sino que la hacen especial frente al hombre. Denle un aplauso a Dios por todas las mujeres. Oh, gloria al nombre del Señor. Si eres una mujer y tienes todas estas amenazas por delante, quiero decirte que eres la persona indicada para Dios expandir su reino en esta tierra. Amén. Más que verte con limitaciones, más que verte como víctima, más que verte como perseguida, como acosada o como oprimida. Hay muchas que se ven oprimidas, siempre oprimidas, y muchas veces son las opresoras. Amén. Y a veces los hombres nos sentimos felices por estar oprimidas por ella, por estar oprimidos por ella, ¿no? Gloria a Dios los que son felices con eso. Pero en lugar de tener estos sentimientos, te quiero pedir en esta hora que te veas como el instrumento indicado, como la persona indicada para que el reino de Dios se expanda a través de lo que tú estás haciendo, a través de tu vida, a través de tu vocación, a través de tu formación, a través de lo que Dios te ha dado, a través de esa condición creativa que Dios puso en tu matriz de reproducir su género humano. A través de esa cualidad, mírate por favor como la persona indicada para Dios expandir su reino en esta generación. Yo quiero compartir algo
sobre una mujer de la que poco se habla en la iglesia de Cristo, porque por alguna razón durante muchos siglos se trató de ocultar la existencia de este tipo de mujeres en la comunidad cristiana. Y hoy quiero destacarla. Yo quiero destacar hoy la figura de Febe. ¿Alguien ha escuchado hablar de Febe en este lugar? Oh, gloria al nombre del Señor. Febe fue una mujer extraordinaria en la iglesia primitiva. Abra su Biblia, háblala, váyase conmigo. Romanos capítulo 16, desde el verso 1 en adelante. La epístola del apóstol Pablo a los romanos, capítulo 16, verso 1 en adelante. Nos vamos a encontrar con esta figura trascendente para la iglesia de Jesucristo, Febe. El apóstol Pablo, escribiendo a la iglesia de los romanos, en el capítulo 16, verso 1, le dice a la iglesia: os recomiendo además a nuestra hermana Febe, la cual es diaconisa de la iglesia en Cencrea. Cencrea era una ciudad porteña en Corinto, pertenecía a Corinto y estaba en la costa, en los puertos de Corinto. O sea, era una comunidad mercantil donde muchos barcos iban y servía a ese punto de conexión para que a Corinto entren mercancías vía marítima. Y dice el verso 2, que la recibáis en el Señor como es digno de los santos y que la ayudéis en cualquier cosa en que necesite de vosotros, porque ella, oiga esto bien, está ayudando a muchos y a mí mismo me ha ayudado, dijo el apóstol Pablo. ¿Cuántas cosas podemos decir de esta mujer de Febe? Lo primero es que era griega, era gentil. Y venía por este estigma de ser gentil para la comunidad judía, no era probablemente lo más aceptable. No solo porque era gentil, sino porque era una gentil y era a la vez mujer. Aparece este nombre de Febe en varias inscripciones de la antigüedad cristiana y de las comunidades cristianas. Tenía una característica Febe, y es que era diaconisa. Repita conmigo, diaconisa. La palabra diaconisa que se utiliza acá en el original griego es la misma que se utiliza para referirse a ministro o ministra. Febe se cree que en la casa de ella y en el lugar donde ella vivía, exactamente en esa comunidad de Cencrea, se fundó la iglesia de esa comunidad. Que en ese lugar el apóstol Pablo estuvo y en ese lugar se fundó la iglesia, y que Febe no solo era la ministra de esa iglesia. Atención para los que cuestionan a las mujeres siendo ministras. Atención a quienes cuestionan a las mujeres siendo pastoras, siendo diaconisas, siendo predicadoras. No, eso no tiene espacio bíblico. En el caso de Febe, Febe era la ministra de esa iglesia. Y dice Orígenes, uno de los principales historiadores de la iglesia cristiana, igual como lo dice Eusebio de Cesarea, otros de los principales historiadores de la iglesia cristiana, que Febe no solo era la ministra de esa iglesia en Cencrea, sino que también ella era obispo, porque supervisaba varias iglesias. Eso es lo que significa la palabra obispo en griego. Un obispo es un supervisor. Febe supervisaba varias iglesias ahí en Cencrea. Esta mujer que a la luz del judaísmo tradicional probablemente no tenía espacio para ocupar un lugar de liderazgo en la iglesia primitiva, Dios a través del apóstol Pablo la revistió de autoridad, de poder, la revistió de investidura para administrar a lo interno de la iglesia. Con esto lo que te estoy diciendo es que si tú eres una mujer, tú eres la persona indicada para ser utilizada por Dios para materializar Dios su propósito en esta generación. Alguien puede adorar al Señor en esta hora. Amén. Den ese aplauso más fuerte a Jesús. Y de tanta confianza era esta mujer,
para el apóstol Pablo, que usted sabe a qué fue Febe a Roma. ¿Sabe a qué fue? A llevarle la carta del apóstol Pablo a la iglesia en Roma. Esa carta que hoy leemos nosotros de la epístola a los romanos, la persona en la que Pablo depositó la confianza para ir y llevársela a la iglesia en Roma fue a una mujer llamada Febe. Y no solo eso, sino que Febe tenía un título, el título prostasis en griego. La palabra prostasis en griego significa patrona. Febe tenía un cargo jerárquico en la sociedad griega, era una protasis, tenía jerarquía, tenía una posición social que le daba poder y autoridad, por lo cual también revelan los historiadores que Febe era una mujer económicamente resuelta. Probablemente era viuda y heredó mucho dinero y era una persona que tenía trascendencia social. Pablo se hizo rodear de ese tipo de persona. Se metió en su casa, la doctrinó, la discipuló, la invistió y le dio credenciales de ministra. Y ahí en Cencrea se desarrolló una iglesia poderosa en la ciudad de Corinto. Yo puedo adorar al Señor si usted me acompaña con un aplauso en esta hora por mujeres como Febe. Si eres una mujer, no te sientas al menos por serlo, todo lo contrario. Dile: Padre, úsame como has usado otras mujeres en otros tiempos. No te limites por ello. Tú eres la persona indicada para cumplir con el propósito de Dios. Si eres una persona económicamente prosperada, si Dios te ha bendecido económicamente, si Dios te ha resuelto tus problemas económicamente, si sientes que materialmente no necesitas más nada, tienes todo lo que necesitas para vivir económicamente resuelta, pues te debo decir lo siguiente: entonces eres una persona ideal para venir a Jesús y entregar tu vida completa a Él. Sí, la persona que quiero hablarle en esta hora, sobre la que quiero hablarle, es sobre otra mujer terrible, es sobre otra mujer extraordinaria, que con condiciones similares a la de Febe, pero con mayor nivel de trascendencia, teniendo todos sus problemas económicos resueltos, decidió entregarse ella y sus bienes al servicio de la causa del reino, porque comprendió que ella era la persona indicada en ese momento para hacer eso. Me refiero a Lidia. ¿Alguien ha escuchado hablar de Lidia en este lugar? Lidia, una empresaria próspera, una mujer de mucho dinero, una mujer de muchos recursos. Váyase conmigo, por favor, al libro de los Hechos, capítulo 16, verso 11 en adelante. Ahí aparece esta mujer de la que poco se habla, pero es una de las mujeres más grandes de la historia de la iglesia. Lidia tiene el mérito de ser la primera persona europea en aceptar a Cristo como su Salvador. Alguien puede darle un aplauso al Señor por ese mérito para esta mujer. La primera persona europea que se convirtió al evangelio fue una mujer y su nombre, Lidia. ¡Qué grande! ¡Cuánta historia para recordar y aplaudir de esta mujer! Vivía en lo que hoy es Turquía, de manera específica en la localidad de una de las iglesias a las que en el Apocalipsis se le envía una de las 7 cartas, en Tiatira. Repita conmigo, Tiatira. En Tiatira, ahí vivía Lidia. Y Lidia era una empresaria textil. Vendía ropa púrpura. La ropa púrpura, no voy a decir el morado, pero es ropa púrpura, ¿no? Ella no solo tenía la fábrica textil de la ropa, sino que tenía la fábrica del entintado de esa ropa. La ropa púrpura era utilizada por la realeza, era utilizada por la nobleza. La ropa púrpura le pertenecía de manera exclusiva a la gente que estaban en las cortes reales, por lo cual se trataba de una ropa muy delicada, una ropa fina, que no podía estar perdiendo el tinte o cayéndose el color porque le cayera agua, lluvia en algún lugar. No, era una ropa y un producto muy delicado, un producto muy fino. Pues te digo de Lidia
en un momento en que el apóstol Pablo estaba siendo perseguido en la zona de Filipos, allá en Filipos. ¿Recuerdan cuando él y Silas cayeron presos? Y que lo metieron en el calabozo más lejos, en el calabozo más retirado, en el calabozo más profundo. Pues en ese lugar el Señor liberó a Pablo y a Silas. Dice la palabra que cuando el carcelero de Filipos los metió en la chirola más profunda, en el calabozo más profundo, en las mazmorras más lejanas, durante la noche, Pablo y Silas, que eran dos compañeros, Silas no era la mujer de Pablo, como dicen algunos, no, Pablo y Silas eran dos hombres, ¿no? Y estaban cantando himnos al Señor en la noche. Estaban adorando al Señor durante las madrugadas. Y dice que mientras adoraban al Señor, un ángel del cielo vino y creó un temblor, un terremoto, y se abrió la puerta. Y ellos iban a salir. Y cuando el carcelero se dio cuenta que Pablo y Silas estaban para escaparse, tomó la espada y se iba a suicidar, porque sabía que si se enteraban sus autoridades que había dejado escapar un preso, pues lo que le tocaba a ese carcelero era la muerte. Y antes de enfrentarse a esa situación, él decidió quitarse él mismo la vida. Cuando los muchachos, Pablo y Silas, vieron que se iba a quitar la vida, le dijeron al carcelero: muchacho, no inventes, no te mates, estamos aquí. Cuando el carcelero de Filipo escucha a estos dos hombres, empieza a sentir una presencia especial del Espíritu Santo en su vida y les dice: ¿qué debo yo hacer para yo ser salvo, así como ustedes son salvos? Y le responden Pablo y Silas: cree en el Señor Jesucristo y serás salvo tú y tu casa. Alguien tiene que creer esa palabra en esta hora. Cree en el Señor Jesucristo, serás salvo tú y tu casa. Tú no le pariste al mundo, tú no le engendraste al mundo, tú engendraste para Cristo. Tu descendencia es para Cristo y Cristo en sus manos las tiene desde ya. Alguien puede adorar al Señor en esta hora con un aplauso al Rey de Reyes y Señor de Señores. Pues en esa misma ciudad de Filipos, ahí estaba nada más y nada menos que Lidia. Y en esa ciudad, en esa localidad, llegó el apóstol Pablo y llega con el equipo, con sus discípulos. Y esta mujer, al ver que los muchachos habían salido de la cárcel y que tenían situaciones que probablemente no tenían dónde quedarse, le dijo Lidia a Pablo: vengan a mi casa. Oh, gloria al nombre del Señor. Vengan a mi casa, hospédense en mi casa. Y ahí en la casa de Lidia, debo decirle que nació nada más y nada menos que la iglesia de Filipos. ¿Alguien adora al Señor? Esa iglesia a la que le escribió la carta a los filipenses. ¿Alguien ha leído la epístola a los filipenses? Bueno, esa gente, esa iglesia se fundó en la casa de Lidia. Lidia entendió que ella era la indicada para ese momento. Ella no renunció a darle hospedaje a los hombres de Dios. Ella no renunció a formar la iglesia en esa comunidad donde Lidia estaba, aunque era originaria de Tiatira, estaba ubicado, viviendo ella ahí en Filipos. Y ahí en Filipos, ahí en la casa de Lidia, dijo ella: no, aquí van a ser la iglesia de Jesucristo y desde aquí vamos a fundar otras iglesias. Por eso dice Eusebio de Cesarea que el caso de Lidia no solo fue pastora, no solo fue ministra la iglesia en Filipos, sino que también fue obispo de todas las iglesias de Filipo, porque nació la iglesia en la casa de ella, pero al tiempo fue y se fundaron otras iglesias y ella se quedó como supervisora de esas iglesias. Mujer, a ti te digo, persona que ya ha resuelto su vida económica, también le digo: tú eres la persona indicada para que Dios te glorifique en este tiempo. No retrases el llamado que Dios te hace. No atrases más el tiempo para ver a Dios glorificándose en tu vida. Lidia ocupa ese lugar en la historia de la iglesia de Jesucristo porque entendió el papel que le tocó jugar en su tiempo. Y aquí yo llamo a una reflexión. ¿Cuál es el rol que nos toca jugar en este momento? ¿Cuál es el papel que tenemos que desempeñar en este tiempo? Porque si de algo estoy seguro, iglesia,
es que tú eres la persona indicada con la que Dios cuenta para esta generación. No estés mirando al vecino, no estés mirando al que tiene las credenciales humanas, no estés mirando al que la sociedad está señalando. Recuerda que la sociedad se ha equivocado muchas veces. La sociedad ha cometido muchos errores, seleccionando a personas que no son las indicadas para el momento. Pero Dios te ha seleccionado a ti, y el Dios mío y el Dios tuyo nunca se ha equivocado cuando ha seleccionado a una persona. Te seleccionó a ti porque lo que tú no vas a hacer, nadie más lo va a hacer por ti. Porque hay una obra que tiene tu nombre y que tiene tu apellido. Hay una misión que tiene tu ADN. Hay una misión que está esperando ser realizada y solamente tú lo vas a realizar. Dile al Señor: Señor, gracias por hacerme la persona indicada. Dale ese aplauso fuerte al Señor. Si tú eres una persona sin credenciales, según la sociedad, cuando hablamos de credenciales, hablamos del diploma, hablamos del carnet, hablamos del certificado. Si tú no tienes esas credenciales, según la sociedad, si tú no tienes los méritos humanos, no tienes el talento, no tienes la formación, si tú no tienes el camino recorrido para unas determinadas funciones que la sociedad ha seleccionado, pues te digo algo: bingo para ti. Tú eres la persona indicada para ser usada por Dios para cosas grandes. ¿Alguien entiende lo que estoy predicando? Si la sociedad te descalifica por alguna razón, debo decirte que Dios te está calificando para esa obra grande que ha puesto en tus manos. No mires la calificación de la sociedad. Si la calificación que la sociedad te está dando no coincide con la calificación que Dios ha dado y ha decretado sobre tu vida. La calificación que importa no es la de la sociedad. La calificación que importa es la calificación que Dios te entrega. Por eso Él mismo te dice: buscad primero mi reino y mi justicia, y yo daré todas las demás calificaciones. Procura las credenciales de Dios, y las credenciales del hombre vendrán por añadidura, y verás como Dios te va a poner en alto y no te dejará en vergüenza. Alguien puede aplaudir al Señor en este momento. Las credenciales de Dios son las que marcan nuestro destino, no las credenciales del hombre. El hombre puede decir hasta perro muerto, pero basta con que Dios diga: yo soy tu Padre, yo soy tu Dios y yo estoy contigo. Eso me basta, eso es más que suficiente. Si tú tienes esas condiciones y sientes que el hombre, el mundo, no reconoce lo que Dios puso en ti, pues te digo algo: eres el candidato indicado para ser utilizado por Dios para cosas grandes. Jesús mismo dijo: Padre, gracias, porque escondiste estas cosas de los sabios y entendidos de este siglo y las has mostrado a estos pequeñitos. ¿Cuántos son pequeñitos aquí? Diga: yo soy pequeñito en el Señor. El Señor te ha mostrado esas cosas grandes que le fueron ocultas a los grandes de esta sociedad. Hubo un profeta de mis favoritos, un profeta cuyo mensaje y ministerio profético estaba muy concentrado en la parte social. Se trata de Amós. Sí, de Amós. Amós, en un momento que estaba desarrollando su rol ministerial, que coincidió con la rebelión de Jeroboam. Quiero hablarle de Roboam y de Jeroboam. Roboam, descendiente directo de Salomón. Roboam, que en un momento de locura se dejó llevar de algunos jóvenes. Cuidado, cuidado, cuidado. Los jóvenes somos buenos, somos inteligentes, pero a veces damos unos consejos que echamos a perder las cosas. Roboam, heredero del trono unificado de Israel, descendiente directo de Salomón, en un momento se dejó llevar del consejo de los jóvenes, porque agarró a todos los viejos, a todos los ancianos que tenía Salomón en su reino, y le cayó a patadas, Julio. Lo echó hacia afuera, a todos los viejitos, así, lo sacó del reino. Y empezó a rodearse de asesores jovencitos, de muchos popis. Se dejó rodear de muchos popis. Estaba lleno de muchos popis el gobierno, el reino de Roboam. Y ese gobierno de Roboam, de esos jóvenes sin experiencia, inexpertos, le dijeron a Roboam: Roboam, mira, para que haya dinero en cantidad, súbele los impuestos a todos los ciudadanos de Israel.
¿Cómo? Y así vamos a resolver los problemas. Sí, suben los impuestos a todos los ciudadanos del reino de Israel. Y Roboam recibió otro consejo de los envejecientes, de los ancianos de Israel. Le dijeron: Roboam, no invente. ¿Tuviste que Salomón tuvo estabilidad en el reino? Salomón nunca le montó los impuestos a la gente. ¿Tuviste que tu abuelo David tuvo estabilidad en el reino? David tampoco le montó los impuestos a la gente. Roboam le cayó a patada a los ancianos, lo echó totalmente del palacio y se llevó de los jovencitos. ¿Y sabe lo que hizo Roboam? Aumentó los impuestos al pueblo de Israel. Esto provocó lo que se conoce como la rebelión de Jeroboam. Y Jeroboam, que no es el mismo Roboam, dividió el reino de Israel y se llevó 10 tribus, las 10 tribus del norte, se las llevó. Y a partir de ahí, es a partir de ese momento que surge el reino de Israel con 2 tribus y con 10 tribus, y el reino de Judá con las otras 2 restantes tribus. A partir de ese momento, oigan, ¿por qué fue la división? Pero ¿qué ocurrió acá? Que en medio de esa situación apareció un profeta llamado Amós. Repita conmigo: Amós. Es uno de los profetas menores, no porque sea menor de edad, sino por lo que su periodo de profecía fue corto. Y Amós, en un momento en que está profetizándole a Jeroboam el castigo que le venía por haber dividido el reino de Israel, y empieza a decir todo lo que le viene a Jeroboam y todo lo que le viene a la familia de Jeroboam y todo lo que le va a ocurrir en el futuro a la familia de Jeroboam y a Jeroboam mismo. Entonces viene un falso profeta y le dice a Amós: Amós, te dice el Señor que dejes de profetizar. Te dice el Señor que vayas al campo y te quedes allá. ¿Sabe qué respuesta le dio Amós a este profeta? Al profeta Amasías. Váyase conmigo al libro de Amós, capítulo 7, verso 14 en adelante. Le respondió Amós entonces a Amasías y dijo: no soy profeta, ni soy hijo de profeta, sino que soy boyero. ¿Qué es un boyero? Que cría bueyes, ¿verdad, Norma? Que cría bueyes, es un boyero. Le dice a Amós: miren, está bien, yo no soy profeta, ni soy hijo de profeta, Amasías, no. Yo lo que soy es un boyero, yo lo que soy es un criador de bueyes. Oiga bien, y sigue diciendo: yo soy un criador de bueyes y recojo higos silvestre. Y Jehová me tomó detrás del ganado. Aquí es que viene la palabra de los designados. ¿Quiénes son designados en esta hora? Usted es la persona designada. Usted es la persona apropiada, dice el Señor. Yo no tengo credenciales de profeta. Había escuelas de profeta. ¿Cuántos lo saben? Elías tenía una escuela de profeta. Eliseo siguió con la escuela de profetas. Isaías tuvo una de las más grandes escuelas de profetas en Israel. Y esos profetas estaban encargados de llevar la profecía de generación en generación. Y por lo general, un profeta daba hijos profetas. Pero oiga lo que dice Amós: no, está bien, Amasías, yo no soy profeta, tampoco soy hijo de profeta, pero detrás de los bueyes me llamó Jehová para decir la profecía de él para este tiempo. Alguien tiene que adorar al Señor en esta hora. A Jehová le interesa muy poco tus credenciales humanas. Al Señor le interesa muy poco tu origen. Al Señor le interesa muy poco lo que la sociedad dice de ti, lo que los demás dicen de ti. A Él le interesa, oh gloria al nombre del Señor, lo que Él ha declarado sobre tu vida. Y Él ha declarado que tú eres parte de un linaje escogido. Y Él ha declarado que tú eres tesoro seleccionado para Él. Él ha declarado que tú eres un pueblo, una nación santa llamada para proclamar las verdades del Evangelio de Jesucristo. Así que si que lo que el mundo te está diciendo, iglesia, si lo que estás escuchando de la sociedad no coincide con lo que Dios está diciendo de ti, ciérrale los oídos a la sociedad, ciérrale los oídos al mundo. Si el pronóstico
pronóstico que Dios ha dado sobre tu salud no está coincidiendo con el pronóstico que los médicos están dando, ciérrale los oídos al pronóstico médico y prefiere creerle al pronóstico de Dios. Si el pronóstico económico que la sociedad da sobre ti no coincide con el pronóstico económico que Dios ha dado de ti, ciérrale los ojos a las finanzas, ciérrale los ojos a los mercados bursátiles, ciérrale los ojos a los indicadores macroeconómicos y comienza a agarrar los indicadores económicos del cielo y confía en el Dios que te da la provisión y que no te va a dejar en medio de la crisis perecer. Yo le creo a Dios por encima de todo pronóstico, por encima de todo vaticinio. Alguien puede adorar al Señor en esta hora. Dale ese aplauso más fuerte. Amén. Sí. Y Amós apeló al Dios que me llamó. No, espérame. Es que yo no estoy profetizando porque me dieron un certificado en la escuela de profetas. Yo estoy profetizando porque Jehová me llamó. Porque Jehová dijo que yo soy la persona indicada para este tiempo. ¿Alguien está comprendiendo lo que estamos predicando? Tú eres la persona indicada, aunque la sociedad te esté mostrando absolutamente lo contrario. Aunque las circunstancias te estén mostrando lo contrario. Es más, si estás cansado, si estás agobiado de la pesada carga que te ha puesto la vida, la sociedad, te debo decir que eres la persona más indicada para hoy recibir el descanso que Dios te quiere dar. Ponte de pie en esta hora. Si estás cansado del camino, cansada del camino, eres la persona indicada para recibir el descanso de Dios. Quiero que levantes tu mano en esta hora. El Señor lo dijo claro en el Evangelio de Mateo, capítulo 11, verso 28. Vengan a mí, todos los que están cargados y trabajados, que yo los voy a hacer descansar. ¿Alguien quiere descansar en el Señor en esta hora? Este es el momento indicado para descansar en el Señor. Y tú eres la persona indicada para descansar en el Señor. Si crees que has fallado, si crees que has llegado al final, iglesia, que tu vida no tiene para dónde coger, entre otras cosas te faltan fuerzas para continuar, entonces eres la persona indicada para recibir fortaleza de Dios y seguir adelante. En una ocasión, el profeta Elías, huyendo de Jezabel, se para en un lugar y deseando la muerte. Señor, ya dame la muerte. ¿Por qué tanto sufrir para mí? ¿Por qué tanto luchar para mí? Decía Elías. Mejor mátame, llévame contigo. Y dice el Señor a Elías: despiértate, levántate y mira lo que hay debajo de ese árbol. Y se encuentra con una torta sabrosísima y le dice el Señor: óyeme, coge eso, cómete eso y camina, que largo camino te resta por delante. ¿Hay alguna persona indicada en esta hora a la que tengo que decirle: largo camino te queda por delante? Largo camino tienes por delante, iglesia. El Señor te da fuerzas nuevas en esta hora. El Señor te entrega fuerzas nuevas en esta hora. ¿Sabes por qué el Señor lo hace? Porque tú eres la persona indicada para estar de pie, para ver a Dios glorificarse en este tiempo. Tú eres la persona indicada para retar al enemigo, para vencer el pecado. Tú eres la persona indicada para disfrutar de las bendiciones eternas de Dios. Tú eres la persona indicada. Y eres esa persona indicada, sino porque Jesús quiere que tú seas esa persona indicada. Te pido que vivas como esa persona indicada para este tiempo y no rechaces lo que Dios te ha entregado para esta generación. Es nuestra oración que Dios te bendiga, te guarde y haga resplandecer su rostro sobre ti. Queremos invitarte a todos nuestros cultos en el Centro de Adoración Naco, todos los domingos a las 9 de la mañana y 11 de la mañana, así como los miércoles a las 6 de la tarde. Estamos ubicados en la avenida Roberto Pastoriza 115, esquina Alberto Larancuend, en el Ensanche Naco, en el mismo centro de la ciudad capital. Te esperamos junto a toda tu familia. Para oraciones y acompañamiento espiritual, puedes escribirnos al WhatsApp 829-893-2392
o contactarnos a través de todas las redes sociales del Pastor Carlos Peña como Carlos Pena RD o del Centro de Adoración NACO. Si has recibido bendición con la predicación de este mensaje, puedes escucharlo completo ingresando al canal de YouTube del Pastor Carlos Peña RD. Y si quieres ser parte del equipo de colaboradores gracias a los cuales has escuchado el programa Herederos de Bendición, puedes hacerlo enviando tus donaciones a Ministerios ITCAM a la cuenta del Banco de Reservas número 1601-130799 o a través de la cuenta de PayPal de Ministerios ITCAM, paypal.me/Ministerios ITCAM. Dios te bendiga y será hasta la próxima en otra entrega de tu programa Herederos de Bendición.